Hay casas que permanecen vacías durante décadas, no porque estén en ruinas, no porque nadie quiera comprarlas, sino porque, según cuentan los vecinos, la propia casa decide quién puede entrar y quién debe marcharse. En un pequeño pueblo de la región de Sotavento, en Veracruz, existe una de esas casas. Durante más de un siglo ha cambiado de dueño una y otra vez. Nadie ha conseguido quedarse demasiado tiempo. La familia Vidal desconocía por completo esa historia cuando firmó la compra. Pensaban que habían encontrado la oportunidad de su vida. Una casa enorme, rodeada de álamos, a un precio ridículamente bajo. 10 días después, la abandonaron para siempre. Y lo más extraño es que ninguno quiso volver a hablar de lo que ocurrió allí hasta hoy. La llegada. Pero para entender lo que pasó, tenemos que viajar mucho más atrás, hasta 1894. Fue entonces cuando la familia Monzón levantó aquella casa con piedra y madera de cedro. Eran afrodescendientes, conservaban antiguas tradiciones heredadas de sus antepasados, rezaban a los santos católicos, pero también realizaban ceremonias mucho más antiguas. Utilizaban hierbas, encendían velas y el sonido de los tambores acompañaba sus reuniones durante las noches de luna llena. Muchos vecinos comenzaron a llamarlos brujos. Ellos siempre respondían lo mismo. No hacían daño a nadie, solo protegían lo que era suyo. Pero en 1911 el miedo pudo más que la razón. Una multitud rodeó la casa. El fuego hizo el resto. Cuando las llamas se apagaron, nadie encontró todos los cuerpos. Con el paso de los años, la vivienda fue reconstruida. Llegaron nuevos propietarios, después otros y otros más. Ninguno permaneció demasiado tiempo, hasta que apareció la familia Vidal, Mariana, su marido, Cuco, y sus dos hijos, Jimena, de 12 años, y Emiliano, de 7. La mudanza parecía el comienzo de una nueva vida. El camino de terracería terminaba frente a una enorme casa de piedra cubierta de musgo. Los álamos se mecían lentamente con el viento. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Durante las primeras horas, descubrieron 4 cosas que ninguno logró explicar. La primera, la propia casa. Tenía habitaciones que no aparecían en los planos originales. La segunda, un pequeño cuarto pintado de azul añil, oculto al fondo del pasillo. La tercera, todos los espejos del sótano estaban cubiertos con viejas telas blancas. Y la cuarta, bajo el polvo del suelo del cuarto azul, había un enorme círculo grabado en la madera con símbolos que ninguno supo reconocer. Cuco soltó una pequeña risa. Seguro que es cosa de los antiguos propietarios. Le ponemos una alfombra encima y asunto arreglado. Todos estuvieron de acuerdo. Nadie imaginó que aquella sería la última noche verdaderamente tranquila que pasarían en esa casa. Día 1. La casa parecía simplemente vieja. Olía a humedad, a madera antigua, a habitaciones cerradas durante demasiado tiempo. Emiliano fue el primero en hacer una pregunta. ¿Por qué están tapados todos los espejos del sótano? Nadie supo responderle. Aquella noche durmieron profundamente. Sería la última. Día 2. A las 3 de la madrugada, Mariana abrió los ojos de golpe. Había escuchado un tambor. Grave, lento, constante. Solo duró unos segundos. Después volvió el silencio. Por la mañana encontraron la puerta del cuarto azul completamente abierta. Cuco estaba convencido de haberla cerrado con llave. La alfombra aparecía doblada hacia un lado, como si alguien hubiera querido descubrir lo que ocultaba. Jimena confesó haber oído pasos durante la noche, pasos lentos, de esos que avanzan despacio, como si no quisieran hacer ruido, o como si quisieran que pensaras que los habías imaginado. Aquella misma tarde apareció una mujer del pueblo para ayudar con la limpieza. Se llamaba Doña Refugina. Nada más cruzar el umbral,
cambió la expresión de su rostro. Miró alrededor, respiró hondo y preguntó en voz muy baja, ¿Ustedes saben qué casa acaban de comprar? Mariana respondió que no. Doña Refugina no añadió una sola palabra más. Terminó su trabajo antes de tiempo y se marchó sin mirar atrás, mucho antes de que el sol comenzara a esconderse. Día 3. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. Era una anciana muy mayor. Se apoyaba en un bastón de mezquite. Un ojo permanecía completamente blanco. Nadie la había invitado. Entró despacio. Observó cada rincón de la casa. Y antes de marcharse, solo pronunció una frase. Hay habitaciones que es mejor no abrir cuando cae la noche. Después se dio la vuelta, abandonó la vivienda y desapareció entre los álamos. No dio ninguna explicación, no respondió preguntas, pero en ese momento, la familia Vidal empezó a comprender que aquella casa escondía algo mucho más antiguo que una simple leyenda. Y lo peor, todavía no había empezado. Los días en los que la casa empezó a despertar. Hasta ese momento, la familia Vidal todavía intentaba convencerse de que todo tenía una explicación. Una casa antigua hace ruidos, la madera se mueve, el viento abre puertas. Los niños imaginan cosas. Eso era lo que repetían una y otra vez. Pero la cuarta noche ocurrió algo que ninguno consiguió olvidar. Día 4. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando Emiliano despertó sobresaltado. Lloraba, no gritaba, lloraba como lloran los niños cuando han visto algo que todavía no saben explicar. Mariana lo abrazó inmediatamente. ¿Qué pasó? El pequeño tardó unos segundos en responder. Tenía la mirada clavada en la puerta del dormitorio. Había una señora. Mariana intentó tranquilizarlo. Solo fue un sueño. Pero Emiliano negó despacio con la cabeza. No, ella sabía mi nombre. La habitación quedó completamente en silencio. Mariana esperó a que su hijo volviera a dormirse. Después, bajó a la cocina para beber un vaso de agua. Toda la casa permanecía a oscuras. Solo entraba la luz azulada de la luna por una de las ventanas. Entonces ocurrió. Desde el pasillo del segundo piso, escuchó una voz femenina. No gritaba, no susurraba, simplemente hablaba, con una calma inquietante. Emiliano, solo una palabra, solo una vez, y después, otra vez el silencio. Mariana permaneció inmóvil durante varios segundos. No subió, no investigó. Regresó al dormitorio sin mirar hacia el pasillo, y no volvió a dormir aquella noche. Porque hay algo mucho más aterrador que escuchar un grito en mitad de la oscuridad. Escuchar una voz tranquila que conoce el nombre de tu hijo. Día 5. El círculo. A la mañana siguiente, el ambiente dentro de la casa había cambiado. Nadie hablaba demasiado. Todos caminaban más despacio, como si inconscientemente intentaran hacer menos ruido. Aquella tarde, Jimena decidió entrar sola en el cuarto azul. La luz del sol atravesaba la ventana, iluminando el suelo de madera. Levantó lentamente la alfombra y sintió que el estómago se le encogía. El círculo ya no era el mismo. Los símbolos aparecían mucho más profundos, más definidos, como si alguien hubiera repasado cada línea durante la noche utilizando la punta de un cuchillo. En el centro había algo nuevo, una pequeña mancha oscura, espesa, brillante. Jimena acercó la mano. Dudó durante unos segundos, pero terminó tocándola con la yema del dedo. Era pegajosa, olía a melaza, y debajo de aquel olor dulce había otro, metálico, difícil de describir. Cuando enseñó el dedo a sus padres, la mancha ya había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Cuco perdió la paciencia. Cogió unas tablas, un martillo y varios clavos. ¡Se acabó esta tontería! Clavó la puerta del cuarto azul con fuerza. Golpe tras golpe, como si quisiera encerrar todo aquello detrás de la madera. Cuando terminó,
respiró aliviado, pero Mariana se quedó mirando sus manos. Los dedos estaban cubiertos por aquella misma sustancia oscura, pegajosa, dulzona. Cuco juró que nunca había tocado el círculo. Sin embargo, la casa parecía haberlo tocado a él. Día 6. La casa escucha. Aquella noche nadie tenía ganas de cenar. El cansancio, el miedo y los silencios acumulados durante varios días terminaron explotando. Cuco y Mariana comenzaron a discutir. No hablaban realmente de la casa. Discutían por el trabajo, por el dinero, por la mudanza, por todo aquello que llevaban semanas guardándose. Las voces fueron subiendo de tono, hasta que ocurrió. Las luces del salón parpadearon. Una vez, dos, tres, y toda la casa quedó completamente a oscuras. El silencio fue inmediato. Nadie volvió a decir una sola palabra. Durante unos segundos, solo se escuchó la respiración de los cuatro. Entonces, desde el pasillo, llegó un crujido, lento, como si alguien acabara de apoyar el peso del cuerpo sobre las viejas tablas de madera. Nadie salió a comprobarlo. Nadie se atrevió. Cuando la electricidad regresó unos segundos después, ninguno retomó la discusión. Se miraron, sin necesidad de hablar. Todos habían sentido exactamente lo mismo. La casa había estado escuchando y parecía no haberle gustado lo que acababa de oír. Aquella noche, arrastraron los colchones hasta la misma habitación. Los cuatro durmieron juntos, como cuando los niños eran pequeños, pero ninguno consiguió descansar, porque todos tenían la misma sensación, que al otro lado de la puerta había alguien esperando. El último tambor. Durante 6 noches, la casa había ido mostrando pequeñas señales. Un sonido, una voz, una puerta, un símbolo, como si estuviera observando a la familia, esperando el momento adecuado. Y entonces llegó la 7ª noche. Día 7. El tambor. Eran exactamente la 1:13 de la madrugada. Ninguno de los cuatro estaba soñando. Todos abrieron los ojos al mismo tiempo. El sonido era inconfundible. Un tambor, grave, lento, siempre con el mismo ritmo. No parecía venir del exterior, tampoco del interior de la casa. Era como si resonara dentro de las propias paredes, como si la madera respirara, como si los cimientos recordaran algo que nunca habían olvidado. Los cuatro permanecieron inmóviles durante unos segundos. Nadie hablaba. Nadie quería ser el primero en romper aquel silencio, hasta que Cuco tomó una linterna, respiró hondo y caminó lentamente por el pasillo. Cada paso hacía crujir el viejo suelo de madera. El tambor seguía sonando, cada vez más claro, cada vez más cerca, hasta detenerse frente a la puerta del cuarto azul. Las tablas seguían clavadas exactamente igual que el día anterior. Los clavos no se habían movido. La cerradura permanecía intacta, pero no había ninguna duda. El sonido venía de allí. Mariana se acercó despacio, escuchó unos segundos y dijo algo que después ninguno consiguió olvidar. No creo que quiera hacernos daño. Creo que quiere que escuchemos. Los cuatro permanecieron inmóviles y entonces, sin previo aviso, el tambor se detuvo. De golpe, el silencio que quedó después resultó mucho más insoportable que el propio sonido, porque por primera vez comprendieron una cosa. La casa podía dejar de hacer ruido cuando quería. Día 8. La verdad. A la mañana siguiente, Cuco decidió revisar por completo el sótano. Movió un viejo armario que llevaba décadas apoyado contra la pared. Detrás apareció un pequeño baúl de madera. El candado estaba oxidado, pero cedió con facilidad. Dentro encontraron ropa consumida por el tiempo, un rosario hecho con pequeñas semillas negras, varias fotografías ennegrecidas y un cuaderno de tapas de cuero. Las primeras páginas apenas podían leerse, pero las últimas
seguían intactas. Allí estaba escrita la historia de la familia Monzón, los verdaderos propietarios de aquella casa, una familia afrodescendiente que había llegado a Veracruz a finales del siglo XIX. Cultivaban hierbas, curaban enfermos, rezaban a los santos, pero también conservaban ceremonias heredadas de sus antepasados africanos. El pueblo nunca quiso entender la diferencia. Los llamaron brujos, los acusaron de traer desgracias. Y en septiembre de 1911, una multitud decidió prender fuego a la casa. Nadie consiguió escapar, o al menos eso creyó todo el pueblo. En la última página aparecía una fecha, 14 de septiembre de 1911, y debajo una frase escrita con una caligrafía temblorosa. Vienen a quemarnos. Guardamos lo que somos donde no puedan quemarlo. Que el círculo proteja a quien venga con respeto y que jamás olvide nuestros nombres. Mariana cerró el cuaderno lentamente. Por primera vez desde que llegaron, todo tenía sentido, y precisamente por eso resultaba mucho más aterrador. Aquella noche no se escuchó absolutamente nada, ni tambores, ni pasos, ni voces, solo un silencio tan profundo que ninguno consiguió conciliar el sueño. Día 9. La decisión. Al amanecer, Cuco y Mariana se miraron. No hizo falta hablar. Los dos habían tomado exactamente la misma decisión. Se marchaban. Empacaron durante todo el día. Ximena creyó ver varias veces una figura inmóvil al final del pasillo, pero nunca sintió miedo, solo una profunda tristeza, como si la casa comprendiera perfectamente lo que estaba ocurriendo, como si supiera que volvía a quedarse sola. Antes de acostarse, Emiliano dejó un pequeño vaso de agua junto a la puerta del cuarto azul y una flor de cempasúchil. Su hermana le preguntó por qué. El niño respondió con una naturalidad que puso la piel de gallina a todos. Para que ya no estén solos. Aquella noche tampoco hubo tambores, solo un canto lejano, muy suave, parecido a una nana. Ninguno consiguió saber si realmente lo escuchó o si simplemente quiso creer que alguien, al otro lado de la puerta, estaba despidiéndose. La última noche, nadie durmió. Permanecieron juntos en la misma habitación, con las maletas preparadas, esperando a que amaneciera. Entonces ocurrió. Las ventanas comenzaron a vibrar, una tras otra, aunque estaban cerradas con pestillo. El viento había desaparecido y aún así, las cortinas se movían lentamente. Después llegaron los pasos, lentos, arrastrados, recorriendo el pasillo, deteniéndose justo delante de la puerta. Nadie respiraba. Nadie se movía. Entonces escucharon la voz, la misma voz que había pronunciado el nombre de Emiliano, pero esta vez dijo algo diferente, muy despacio, con una tristeza imposible de describir. «¡Quédense!». Nadie respondió. Nadie abrió la puerta. Los cuatro permanecieron abrazados hasta que los primeros rayos del sol atravesaron la ventana. Y, exactamente igual que había empezado, todo terminó. Los pasos desaparecieron, las ventanas dejaron de moverse y la casa volvió a quedar en silencio. El final. Abandonaron la vivienda poco después del amanecer. Ninguno miró atrás, excepto Ximena. Cuando la camioneta recorría el camino de salida, levantó la vista hacia la ventana del segundo piso y durante apenas un segundo creyó distinguir varias figuras observándolos. Un hombre, una mujer, varios niños, todos inmóviles, no parecían enfadados ni amenazantes, solo tranquilos, como si, después de más de un siglo, alguien hubiera recordado por fin quiénes fueron. Tiempo después, cuando los vecinos contaron a doña Herminia que la familia Vidal había abandonado la casa, la anciana simplemente sonrió. Esa casa nunca quiso hacerles daño. Solo tenía miedo de que el mundo volviera a olvidarlos. Hoy,
La casa de los Álamos continúa en pie. Las ventanas permanecen cerradas. Los álamos siguen cubriendo lentamente la fachada, y quienes pasan por ese camino al caer la tarde aseguran que, cuando el viento deja de soplar, todavía puede escucharse un tambor muy lejano, muy lento, como si alguien siguiera esperando que otra familia llegue para escuchar una historia que nunca debió desaparecer.